Cuando los historiadores describen el año 1901 en Jacksonville, Florida, generalmente se enfocan en la devastación sobre la superficie, el gran incendio que consumió 146 manzanas de la ciudad, los 10.000 que quedaron sin hogar, los 2.368 edificios reducidos a cenizas en apenas 8 horas. Pero la verdadera historia, la que apenas apareció en los periódicos, la que incluso hoy permanece enterrada en notas de archivo, comenzó debajo de la superficie. Empezó con una simple orden de reconstrucción. Se instruyó a los ingenieros a despejar escombros a través del distrito quemado, estabilizar cimientos y determinar si el suelo podía soportar una nueva ciudad surgiendo de las cenizas. El objetivo era práctico: remover los restos, inspeccionar el suelo y preparar para la reconstrucción. Pero en el momento en que los trabajadores comenzaron a excavar entre los restos carbonizados, algo inesperado sucedió. Atravesaron una capa que no había estado expuesta en memoria viva. Debajo de los pisos de los sótanos, más profundo de lo que cualquier construcción conocida alcanzaba, las cuadrillas encontraron cámaras y pasajes que no coincidían con ningún registro de edificación. Su diseño era inusual, su escala era masiva. Y la construcción no se parecía a nada en los catálogos arquitectónicos de la Florida del cambio de siglo. Ni siquiera se parecía a los métodos de construcción coloniales españoles comúnmente entendidos. Esto no se mencionó en los informes públicos sobre la reconstrucción. No llegó a los periódicos que celebraban el renacimiento de Jacksonville como ave fénix. Pero en las notas internas de ese año, una frase silenciosa aparece una y otra vez: estructuras imprevistas, profundidad inesperada, origen desconocido. La historia oficial más tarde simplificaría todo esto en viejas bodegas de comerciantes, instalaciones de almacenamiento abandonadas o simplemente desagües pluviales mal identificados. Nada inusual, nada digno de discusión. Pero las fotografías de recuperación de la época, las que se revelaron en oficinas oscuras mientras Jacksonville se reconstruía a velocidad récord, muestran algo diferente. Muestran trabajadores de pie junto a arcos de ladrillo cortados con precisión mucho más limpia de lo que cualquier albañil de la era debería permitir. Pasajes encajados tan cuidadosamente que incluso con la pobre iluminación de la fotografía de 1901, la ingeniería es innegable. Corredores y sistemas de túneles que no se parecen a ninguna construcción estadounidense conocida, sino a algo más antiguo, más sistemático, más deliberado. Y mientras más profundo excavaban, las capas dejaban de parecer historia urbana como la conocemos, y más parecían infraestructura que había sido enterrada, ocultada y deliberadamente olvidada. Al principio, los equipos de recuperación intentaron categorizar todo de la manera más simple posible: sótanos viejos, túneles de servicios olvidados, sumideros naturales comunes a la geología de Florida. Pero a medida que las notas se acumulaban y más estructuras eran descubiertas, las inconsistencias se multiplicaban. ¿Por qué algunos de los edificios subterráneos estaban construidos con capacidades de carga estructural que excedían ampliamente cualquier cosa que se encontrara encima de ellos? ¿Por qué ciertos patrones de ladrillo estaban formados en arreglos modulares como si fueran producidos en masa en lugar de colocados a mano? ¿Por qué algunos pasajes se extendían hacia la oscuridad mucho más allá de la huella de cualquier vecindario documentado? Y la pregunta que perturbó incluso a los ingenieros más experimentados: ¿por qué estas estructuras subterráneas eran tan vastas? Jacksonville, en 1900, era una ciudad portuaria en crecimiento. Sin embargo, la infraestructura debajo de partes del distrito quemado parecía construida para una población mucho mayor que cualquier cosa que la ciudad jamás hubiera registrado. Los equipos de recuperación admitieron silenciosamente entre ellos que la extensión y sofisticación no concordaban con ninguna fase de desarrollo conocida. Y aunque ninguno de ellos estaba usando términos como civilización enterrada, estaban reconociendo algo igualmente inquietante. Alguien había construido extensamente sobre este terreno antes. No simples bodegas, no cuartos de almacenamiento, un distrito subterráneo completo. A medida que la documentación aumentaba, también lo hacía el silencio. Los informes se volvieron más cortos, las descripciones se volvieron vagas,
Las fotografías dejaron de mostrar las vistas más amplias de los descubrimientos, y luego las zonas de excavación fueron parcialmente rellenadas de nuevo a finales de 1901, cubiertas donde era necesario para nuevos cimientos, y mucho de lo que fue expuesto retornó a la oscuridad. Solo quedan fragmentos, notas, un puñado de fotografías y los testimonios silenciosos de archivistas que vieron los archivos antes de que algunos de ellos desaparecieran. Pero incluso de lo que sobrevive, un patrón se vuelve visible. Estructuras demasiado extensas para cualquier desarrollo documentado de Jacksonville. Mampostería demasiado precisa para la línea temporal aceptada. Métodos de construcción que parecen heredados en lugar de improvisados. Arquitectura que parece pertenecer a una era de construcción completamente diferente. Cuando los equipos de recuperación pasaron las primeras capas reconocibles debajo del distrito quemado, las expectativas eran simples. Creían que encontrarían nivel de sótano, quizás algunas cisternas viejas y restos dispersos de construcción previa al incendio. Nada inusual, nada extraordinario. Pero en cuestión de semanas esa suposición colapsó porque en lugar de una secuencia ordenada de fases de construcción, los equipos descubrieron un apilamiento de capas arquitectónicas que no se comportaban como se supone que debería comportarse la infraestructura de una ciudad normal. La primera anomalía fue la orientación. Cada capa, edificios documentados, subsótanos desconocidos y lo que yacía debajo, parecía seguir la misma cuadrícula direccional, los mismos alineamientos de calles, la misma lógica de planificación urbana. Diferentes eras no deberían hacer eso. Diferentes constructores, diferentes décadas, diferentes propósitos. No construyen en alineación perfecta con estructuras que vinieron generaciones antes. Sin embargo, debajo de Jacksonville, lo hicieron. Corredores de una era conectaban directamente con pasajes enterrados metros debajo de ellos. Muros estructurales mantenían el mismo rumbo incluso cuando estaban separados por lo que parecían ser décadas de sedimento. Era como si cada grupo que alguna vez construyó en este terreno estuviera siguiendo un plano de calles original, uno que ya no existía en ningún registro de la ciudad. A medida que los trabajadores excavaban más profundo, las capas se volvían más extrañas. Debajo de los cimientos esperados y la arcilla, comenzaron a encontrar trabajo de ladrillo que no se parecía en nada a la construcción contemporánea. Unidades mucho más grandes, juntas de mortero mucho más ajustadas, patrones que parecían demasiado matemáticamente precisos para cualquier cosa en la línea temporal documentada de Jacksonville. Algunos arcos parecían casi sobreingenierizados, pasajes curvos con geometría impecable, elaborados con precisión que no coincidía con los hornos rudimentarios de la Florida fronteriza. El ladrillo mismo planteaba preguntas. Análisis químicos realizados años después en muestras recuperadas mostraron temperaturas de cocción más altas que las que cualquier horno conocido en la región podía alcanzar. Composiciones que no coincidían con depósitos de arcilla locales. Técnicas de unión que se parecían más a manufactura industrial que a mampostería formada a mano. Y luego llegó el descubrimiento que desconcertó incluso a los miembros más conservadores del equipo de estudio geológico. Cimientos dañados por agua, superficies de ladrillo erosionadas como si hubieran estado expuestas a agua corriente durante periodos prolongados, pasajes inferiores con marcas de inundación, paredes con depósitos minerales que solo se forman después de sumersión prolongada. Sin embargo, no existe registro histórico de Jacksonville experimentando inundaciones a estas profundidades en siglos recientes. No hay mapas que muestren arroyos subterráneos debajo de estas ubicaciones específicas. Nada que explique por qué grandes secciones de las estructuras más profundas parecen haber estado una vez completamente sumergidas o enterradas bajo capas de sedimento saturado de agua durante décadas, posiblemente más. Las fotografías de recuperación tomadas en 1901 muestran esto claramente. Trabajadores de pie junto a arcos tan masivos que los hombres parecen en miniatura en comparación. Trabajo de ladrillo colocado tan precisamente que incluso hoy los albañiles estudian las imágenes de archivo con incredulidad. Ángulos y curvas que se parecen a ingeniería mucho más sofisticada que cualquier cosa atribuida a la Florida del cambio de siglo.
Pero el detalle más inquietante no fue lo que apareció en las fotografías, fue lo que no apareció en los archivos. Los informes oficiales escritos en los meses posteriores al incendio apenas mencionan estas características. Algunos dibujos omiten los niveles más profundos por completo. Ciertas estructuras se resumen con términos vagos como construcción antigua o desarrollo previo, aunque las fotografías muestran que eran mucho más complejas que eso. El silencio es difícil de ignorar, porque si estas capas más profundas realmente pertenecían a periodos históricos conocidos, ¿por qué no fueron descritas en detalle? ¿Por qué no fueron documentados exhaustivamente los métodos de construcción inusuales? ¿Por qué fueron las fotografías dispersadas en colecciones privadas en lugar de reunidas en un solo informe municipal? Incluso parte de la mampostería levantó señales de alerta. Bordes demasiado afilados, superficies demasiado lisas, sistemas de drenaje demasiado sofisticados. Marcas que parecían menos herramientas manuales y más corte de precisión. Corte que, según la línea temporal convencional, no existía cuando esas estructuras, supuestamente, fueron construidas. Lo que los equipos de recuperación descubrieron fueron estructuras que no coincidían con la construcción colonial española, no coincidían con la construcción fronteriza estadounidense, y ni siquiera coincidían entre sí en ningún sentido convencional. En cambio, formaban un vocabulario arquitectónico extraño, uno que parecía provenir de múltiples periodos, pero de alguna manera permanecía unificado, alineado e imposiblemente sistemático. El primer impacto vino con la escala misma. Estos no eran sótanos aislados o cuartos de almacenamiento dispersos. Eran una red organizada, un distrito subterráneo completo con lo que parecían ser calles, intersecciones y cimientos de edificios, dispuestos en un patrón de cuadrícula coherente. Algunos pasajes eran lo suficientemente anchos para vagones. Otros contenían lo que parecían ser restos de aceras, secciones elevadas a lo largo de las paredes que sugerían vías peatonales. El diseño no era aleatorio, estaba planificado, diseñado, ejecutado con el tipo de organización urbana que las calles de superficie de Jacksonville no lograrían hasta décadas después. Y luego vino la característica que aún desconcierta a los investigadores hoy, los elaborados sistemas de ventilación. Oficialmente, fueron etiquetados más tarde como desagües pluviales o bolsas de aire naturales, pero nada sobre ellos encaja con formaciones geológicas o drenaje típico. Estos eran pozos ingenierizados, pasajes verticales con paredes revestidas de ladrillo, posicionados a intervalos regulares a través de la red subterránea. Algunos contenían restos de lo que parecían ser persianas mecánicas o cubiertas ajustables. Otros mostraban signos de diseño deliberado de circulación de aire, con canales angulados que habrían creado corrientes ascendentes naturales. Trabajadores de 1901 los describieron en cartas privadas como agujeros de respiración, no desagües, sino ventilación para espacios ocupados, aunque ninguna historia oficial reconoce que Jacksonville haya tenido alguna vez un distrito subterráneo funcional. Otra anomalía apareció en el sistema de cimentación mismo. A través de la red subterránea, los trabajadores encontraron columnas de soporte masivas, pilares de ladrillo mucho más sustanciales que cualquier cosa necesaria para soportar los edificios de madera que habían estado encima. Estos no estaban sosteniendo almacenes o tiendas, estaban ingenierizados para soportar enormes cargas distribuidas, como si todo el nivel de superficie estuviera destinado a ser sustancialmente más pesado. Creaba una posibilidad incómoda. La Jacksonville que ardió en 1901 podría no haber sido la primera ciudad en este sitio. Podría haber sido construida encima de algo mucho más grande, un desarrollo cuya escala nunca fue registrada, nunca enseñada y nunca explicada en la historia oficial de Florida. Mientras más profundo excavaban los trabajadores, más imposible se volvía a descartar estos hallazgos como anomalías aisladas. Lo que emergió fue evidencia de planificación urbana sistemática, una infraestructura subterránea completa que se extendía debajo de al menos 17 manzanas de la ciudad, posiblemente más. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente bizarra.
En las semanas siguientes al incendio, los supervisores de recuperación documentaron más de 1.700 estructuras subterráneas distintas dentro de la zona de excavación. No cuartos dentro de edificios, estructuras distintas, cada una con sus propios cimientos, paredes y propósito aparente. Ese número apareció en informes preliminares, pero en cuestión de meses desapareció de los registros oficiales. Documentos posteriores solo hacen referencia a varios subsótanos o construcción antigua. El recuento específico de 1.700 estructuras desapareció, casi como si alguien hubiera decidido que ese número planteaba demasiadas preguntas incómodas. Porque si Jacksonville realmente tenía 1.700 edificios subterráneos, ¿a dónde fue la población? ¿Por qué fue abandonado este distrito? Y lo más importante, ¿por qué ningún registro histórico reconoce su existencia? A medida que la documentación se acumulaba, otro patrón emergió. A pesar de las aparentes diferencias de edad entre capas, todas las estructuras compartían ciertas características: tamaños de ladrillo estándar, dimensiones de arco consistentes, alturas de techo uniformes. Sugería planificación centralizada, estándares institucionales y construcción coordinada a través de toda la red. Esto no era crecimiento urbano orgánico, estaba diseñado posiblemente por una sola autoridad administrativa con los recursos para hacer cumplir códigos de construcción a través de un proyecto masivo. Los artefactos físicos recuperados de la red subterránea solo profundizaron el misterio. Los trabajadores encontraron artículos manufacturados que no coincidían con ningún negocio conocido de Jacksonville. Tuberías de cerámica con marcas de fabricante de compañías que no aparecen en ningún registro. Accesorios metálicos usando composiciones de aleación que no estaban disponibles comercialmente en Florida. Paneles de vidrio con técnicas de manufactura que historiadores regionales no pueden identificar. Algunos objetos parecían deliberadamente colocados como si los espacios hubieran sido evacuados de manera ordenada. Otros parecían abandonados repentinamente, dejados atrás cuando el distrito subterráneo fue permanentemente cerrado. Quizás lo más perturbador fueron las marcas encontradas en ciertas paredes. No graffiti, no rasguños casuales, sino símbolos cuidadosamente tallados y lo que parecían ser señales de orientación en un idioma o sistema de notación que no coincide con ningún guión conocido usado en la historia de Florida. Algunos investigadores afirmaron más tarde que estos eran solo elementos decorativos o marcas de contratistas, pero su colocación consistente en intersecciones y pasajes principales sugiere funcionalidad, un sistema de navegación para un distrito subterráneo lo suficientemente extenso como para requerir uno. Cuando estudias las semanas finales de la operación de recuperación de 1901, algo se vuelve imposible de ignorar. El proyecto no terminó, fue detenido, no completado, no concluido, detenido. Mientras más profundo iban los equipos de recuperación, más cambiaba el tono de sus notas. Las entradas tempranas eran detalladas, casi emocionadas por el significado arqueológico. Pero para otoño de 1901 el lenguaje se vuelve cauteloso, vago y extrañamente incompleto, como si alguien más controlara repentinamente qué podía ser documentado. Y aquí es donde comienza el misterio final, porque las cámaras más extensas, las estructuras más sofisticadas, las secciones más intactas de la red subterránea, estas fueron las áreas que fueron reenterradas primero. Los trabajadores describieron rellenar pasajes enteros de nuevo, colapsar entradas, verter miles de yardas cúbicas de relleno en espacios que acababan de ser descubiertos. No fue gradual, fue inmediato. La explicación oficial: preocupaciones estructurales, requisitos de seguridad, cronogramas de construcción. Pero si solo era sobre seguridad, ¿por qué fueron las secciones más estructuralmente sólidas, las que tenían trabajo de ladrillo perfecto y arcos intactos, las primeras en ser enterradas? ¿Y por qué áreas obviamente dañadas a veces se dejaron parcialmente expuestas? No tiene sentido a menos que esos descubrimientos más profundos representaran un tipo diferente de amenaza. No una física, una histórica. Quizás lo más revelador es lo que pasó con los mapas municipales de Jacksonville. Estudios previos al incendio de la década de 1890
muestran ciertas áreas marcadas con notaciones como distrito de sótanos o desarrollo inferior. Mapas posteriores al incendio de 1902 en adelante muestran las mismas ubicaciones sin tales marcas. La red subterránea simplemente desapareció de la cartografía oficial. Incluso los registros de propiedad cambiaron. Escrituras que una vez hacían referencia a niveles inferiores o acceso subterráneo fueron reescritas durante la reconstrucción para eliminar estas menciones. Fue como si la ciudad tomara una decisión colectiva de pretender que las estructuras subterráneas nunca existieron. ¿Por qué fue la evidencia más profunda, la infraestructura más extensa, la ingeniería más sofisticada sellada de nuevo? Porque cuando das un paso atrás, el patrón se vuelve claro. La cuadrícula de calles organizada fue enterrada. Los sistemas de ventilación fueron enterrados. Las 1.700 estructuras distintas fueron enterradas. Los estándares de construcción uniformes fueron enterrados. Las inscripciones no identificables fueron enterradas. E incluso partes del registro fotográfico desaparecieron, casi como si la operación de recuperación hubiera revelado accidentalmente un capítulo de la historia de Jacksonville que no se suponía que saliera a la superficie. Un capítulo más antiguo que la colonización española, más antiguo que la ciudad que conocemos, más antiguo que la narrativa que nos dieron. La excavación de Jacksonville de 1901 no fue solo una operación de recuperación del incendio. Fue un vistazo, un breve vistazo accidental a una versión del pasado de la ciudad que plantea más preguntas que respuestas. Porque si Jacksonville se encuentra encima de un distrito enterrado completo construido por una población que ya no reconocemos, entonces la pregunta real no es qué fue descubierto en 1901, es qué más yace debajo de las ciudades estadounidenses. ¿Qué otros incendios, qué otros desastres convenientes despejaron la superficie el tiempo suficiente para que alguien enterrara lo que estaba debajo? ¿Y por qué una ciudad necesita olvidar 1.700 edificios? La respuesta podría ser más simple y más perturbadora que cualquier teoría elaborada, porque reconocerlos requeriría reescribir todo lo que creemos saber sobre quién construyó América, y cuándo, y qué vino antes.